Bueno, entonces Shabbat Shalom para todos. Nos encontramos en la parasha Vayetze, en la porción de esta semana es Vayetze, y pues es una parasha bien especial, con profundos secretos, sobre todo de la posibilidad que tenemos de conectarnos y de estar siempre en la presencia del Eterno, que es lo que le sucede a Jacob en todo el trasegar de esta parasha. Entonces la parasha de esta semana, la porción la encontramos en Bereshit 28:10 del 32 al 32:3, y Bayet se traduce y salió. Vamos a entonces a ver qué pasó con Jacob, de dónde sale, a dónde va y en el camino qué le sucede, que es lo interesante de esta parasha. Entonces, lo primero vamos a hablar sobre los temas de la parasha. Jacob, camino a Harán. Jacob sale ¿de dónde? Sale de Bor, que es cisterna o pozo, Sheba, que es 7, entonces sale de los 7 pozos. Recuerde que hay 7 pozos que cava Abraham, luego son tapados por los filisteos y luego son rescava eh, Isaac los 7 pozos. Y entonces vamos a ver cuál es el concepto de los pozos y esto de las piedras que hay sobre los pozos y que las mueven, la profundidad que hay en eso. Recuerden que la Torá tiene niveles de interpretación y no se puede simplemente quedar con el nivel literal de interpretación de la Torá, porque perdemos, digamos, toda la riqueza que el Eterno nos entregó en su palabra. Luego viene este momento crucial en la vida de Jacob y en la vida del pueblo de Israel, la construcción del pueblo de Israel, porque Jacob es el que va a traer, digamos, físicamente el pueblo de Israel. Digamos, una promesa para Abraham, luego hay la promesa para Isaac. También el Eterno se le revela a Jacob y le da esta misma promesa, pero él es el que, en definitiva, constituye las 12 tribus, y entonces aquí hay un sueño importante para él y una revelación importantísima que hasta ese momento él no tenía, porque es posible que a nuestros padres se les revele el Eterno, pero como esa conexión y esa relación con el Eterno es personal, puede suceder que podía pasar que no existiera la descendencia para que se transmitiera la promesa que el Eterno había hecho. Y recuerde que pasó con Esab, que a pesar de, y vamos a hablar un poquito del tema de Esab, porque es una figura importante que a pesar de haber nacido de Isaac y de Rivka, eh, él se convirtió en un hombre malvado, ¿sí? Jacob sirve a Labán durante 7 años, inicialmente por Rachel. Labán estafa a Jacob y aquí vemos a un hombre, porque Labán tenía fama de estafador. De hecho, en el Midrash se nos dice que Labán se llamaba el villano, Labán Haramí, el estafador. Entonces él tenía, ya de hecho Haram es un lugar de oscuridad, es un lugar donde había idolatría y donde pues no había luminosidad. De hecho, la palabra haram en árabe literalmente es heces. Entonces, vemos que Jacob sale de un lugar con un nivel espiritual alto a un lugar donde no hay este nivel de espiritual. Y es interesante que en las lecturas de los patriarcas siempre pase esto, ¿no? Que salen, Abraham salió de un lugar no luminoso, pero siempre salen de un lugar o llegan a un lugar luminoso y el Señor les pide que vayan a Egipto, que vayan a un lugar donde tiene un bajo nivel espiritual.
constituye lo que vamos a conocer como Israel y la conformación de las tribus, el nacimiento de las tribus. Y aquí en los pasajes tenemos una descripción muy clara de los nombres de las tribus de las tribus del pueblo de Israel y lo que implica cada uno de los nombres y cómo se constituyó y cómo fue esta conformación de hogar entre, entre Jacob, Rachel y Lea, ¿sí? Y por qué entonces aquí vemos a un hombre que se casa con más de una mujer cuando el modelo primordial que Dios establece en la Torah es que Él creó hombre y mujer y los hizo uno, y esta unidad es la que trae la semejanza con el Eterno. Entonces, porque aquí hay un hombre que se casa con dos mujeres, entonces que nos lo explica la Torah también. Luego Jacob escapa con su familia, Labán lo persigue y hace un pacto y obviamente él no quería que saliera porque tenía esta bendición era prosperado a causa de Jacob, y eso era lo que le interesaba, no tanto el interés por su familia o por sus hijas, porque ellas mismas en la Torah dicen, nuestro padre nos vendió, y quiere decir que no les dio ninguna dote. Él no dio ninguna dote, Labán no dio ninguna dote por ellas, y al contrario, a Jacob le tocó trabajar por Rachel y por Lea. Tenemos este hecho que Jacob se encuentra con un grupo de ángeles. Reciben a Jacob cuando él entra a la tierra de Israel. No dejó que esta negatividad, a pesar del entorno en el que estaba, lo permeara, y al final, él, cuando llega a Israel, llega un hombre con luz del Eterno, un hombre con bendición, y un hombre que como con un nivel espiritual superior al que partió. Entonces no se dejó afectar por el lugar, y este le da el privilegio que los ángeles lo reciban. Tenemos este versículo, esto que sucedió al final de la parashá de Vayetse. Entonces, si el Señor me lo permite, voy a centrarme en aspectos muy puntuales y el concepto de la escalera de Jacob, porque realmente desde que él sale cuando sale por la persecución de Esab, recuerde que Esab lo quiere matar. Lo interesante es que Esab no es quien va a matarlo, sino que Esab manda a su hijo Elifaz. Entonces, y Elifaz va donde su madre y le pregunta, le pide consejo, y entonces ella le dice, no lo mates porque él es más poderoso que tú, es lo que nos dice el Midrash. Entonces el hijo no lo mata, pero lo despoja de todos sus bienes, lo deja pobre. El Midrash dice porque esto es como si estuviera muerto, o sea, lo deja literalmente sin nada. Y por esta razón, y es más, la mujer le dice, si Esab no le tuviera miedo a Jacob, iría directamente a matarlo él, sino que manda a su hijo. Entonces él sale de su casa paterna corriendo, y lo primero que hace él es ir a estudiar Torah. Y es lo que nosotros pues recalcamos, es lo que el Eterno ha puesto en nuestro corazón como familia, la enseñanza de la Torah. Sale de su casa, entonces despojado de todo, y lo primero que hace es ir a la yeshiva de Shem y Eber. Recuerden que Shem era el hijo de Noah. Lo que nos narran los Midrashim es que él era Melquisedec, que era el rey de Salem, que pues después se llamaría Jerusalén, y él ahí dura 14 años estudiando. Lo que nos dice el Midrash era que la forma como enseñaban Shem y Eber, Eber también descendiente de unas generaciones posteriores de Noah, la forma como ellos enseñaban era que le enseñaban Torah a la persona, y lo que la persona duraba despierta, eso le enseñaban. Entonces, si la persona se dormía rápido, pues no aprendían mucha Torah. Y por eso el Midrash dice que Jacob dura despierto 14 años, dura estudiando 14 años, y este es el tiempo
que dura estudiando en la yeshiva de Sheniever, porque es el tiempo que dura despierto. Entonces, que nos dice el Midrash es que durante esos 14 años él no duerme. Y después de estudiar en la yeshiva de Sheniever, ¿qué pasa? Entonces ahí sí toma la decisión de ir a Haram, ya tiene el conocimiento, pero lo interesante aquí, y es la otra parte que quiero compartirles o hablarles, y también a manera de consejo, es que él tiene el conocimiento, pero aún no sabe cómo bajar ese conocimiento a este plano físico. Y entonces él pasa por un sitio que se llama Arca Moriah, y allí el Eterno le revela cómo hacer que ese conocimiento llegue a este mundo, cómo hacer que la luz del Eterno podamos reflejar, porque en definitiva eso es lo que nosotros anhelamos y queremos. Lo que nosotros queremos es que el conocimiento que llega a nuestras vidas, el conocimiento de Torah que llega, pueda ser luz para otros. ¿Y cómo se hace ello? Recuerden que hemos hablado del concepto de Torah en Egipto y Torah en Israel. La Torah en Egipto es la que tenemos en la cabeza, la que racionalmente conocemos, sabemos los conceptos, sabemos que está bien y que está mal, y a medida que estudiamos, pues se amplía ese panorama y se amplía el conocimiento, pero eso no se puede quedar ahí, porque el problema con ello es que lo que puede hacer es que alimente nuestro ego, que no nos permita, entonces, bajar esa Torah de Israel. Y cuando baja la Torah de Israel, que es la Torah en el corazón, es cuando se hace parte de nosotros. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo todavía se te dificulta corregir rasgos de carácter que tú sabes que son negativos, es porque aún, y sabes, conoces que está bien y que está mal, pero todavía sientes envidia, todavía te da mal genio con facilidad, todavía te cuesta, por ejemplo, el estudio de la Torah, todavía no puedes coordinar tus horarios para celebrar Shabbat. Todavía estás en ese proceso, es porque todavía la Torah la tienes en Egipto y no ha bajado a Israel, no se ha hecho parte tuya. Cuando los mandamientos se hacen parte de nosotros, eh, no hay dificultad en cumplirlos. Claro que vamos a tener oposición y vamos a más adelante a ver el tema de esta oposición, pero ya se nos va a hacer al contrario inconcebible, por ejemplo, no celebrar Shabbat o no tener un tiempo al día de estudio de Torah. Entonces, esto es lo que el Eterno hace en Har HaMoriah con Jacob. Recordemos que Har HaMoriah es el lugar donde Noah, Abraham hizo también sacrificio en este lugar, Noah hizo sacrificio en este lugar, donde ocurrió la quedad de Isaac, que fue pues el sacrificio de Abraham que iba a ser y que finalmente el Eterno no lo permite. Y es el lugar donde se construyó posteriormente el Beit Hamidash, el templo. Entonces es un lugar, y el mismo Jacob lo dice, ¿sí? Es un lugar donde habita el Eterno. Y en este lugar entonces él recibe dos revelaciones. Y es las que vamos a analizar. Estas dos revelaciones tienen que ver con el exilio y la redención, y otra que le da el Eterno refiere a la conexión espiritual. ¿Cómo manifiesto la luz del Creador a este mundo? Entonces vamos a ver cuáles fueron estas dos visiones que tuvo Jacob, y las tuvo como cualquier otro profeta, si nos damos cuenta, porque él todavía tenía el conocimiento, pero él debía saber cómo manifestar ese conocimiento en este mundo y cómo ponerlo en práctica. Entonces, lo primero, bueno, lo que vemos en Harán, ocurren unos milagros, y esto obedece a que cuando tenemos ese encuentro con el Eterno, o ese encuentro que tuvo Jacob con el Eterno, a ese nivel,
Él entonces se le revelaron secretos en los cuales él podía alterar las condiciones físicas de la materia y las condiciones de este mundo. Entonces vemos que el sol se puso antes de tiempo en Jarjamoría, porque él pasó por el lugar y era de día, y si él no hubiera seguido derecho, pues entonces no pernocta en este lugar y entonces se opone el sol, se oculta el sol para que él descanse en ese lugar. Se unieron en una sola piedra las 12 que puso bajo su cabeza. Él toma 12 piedras, las une y le dice al Eterno, que es lo que nos cuenta el Midrash, que si él quiere tener la certeza que ninguno de sus hijos va a ser un malvado, porque él veía lo que había pasado con Esaf y tenía miedo que alguno de sus hijos fuera un malvado, entonces le dice al Eterno, si estas 12 piedras se unen, quiere decir ello que no voy a tener un hijo malvado y que ellos van a constituir en uno solo al pueblo de Israel. Y entonces efectivamente él une las piedras, pero al final es una sola piedra la que nos habla y es una piedra muy especial que incluso él hace un acto especial con la piedra, es interesante y también pues, Señor nos permita desarrollar el tema. El camino a Harán se acortó, porque en la Torá nos dice que, o se nos narra que fue un día, cuando era un tiempo más largo de donde él estaba Harán, corrió él solo la piedra del pozo. El tema con la piedra del pozo, y vamos a hablar sobre los pozos, porque si nos damos cuenta es algo que se repite y pareciera relevante en la Torá porque se repite varias veces este concepto, pero aquí quiero hablar de algo. Las piedras que cubrían los pozos en la antigüedad solo podían ser retiradas por los dueños de cada uno de los pozos. Eran piedras muy pesadas y tenía que ser retiradas por varios hombres o varios pastores, pastores del dueño del pozo. Entonces, esta piedra que obstaculiza el pozo y lo que hay en el pozo, y el pozo está lleno de agua, y sabemos que el agua en la Torá refiere a bendición, refiere a la palabra de Dios, y vamos a ver también a qué hace referencia. Pero esta piedra que obstaculiza ese pozo podemos también hacerle un paralelo en nuestra vida y ver aquellas cosas que nos obstaculizan el camino espiritual. ¿Sí? Donde tú encuentres oposición en tu vida para el cumplimiento o de un mandamiento o para rectificar un rasgo negativo de tu carácter o para un emprendimiento, es que allí hay gran bendición, allí hay un pozo. Y es algo que debemos aprender a discernir y a revisar en nuestras vidas. Porque tú entonces dispones todo, dices voy a hacer todo para que este viernes en Shabbat al mediodía ya esté desocupado y dedicar un tiempo propicio para preparar el Shabbat. Pero preciso pasa algo, te llaman, te surge una cita, cosas, y me refiero a las cosas externas, porque si son cosas tuyas, pues ya es negligencia, pero pasan cosas alrededor tuyo que no puedes controlar, que se oponen a que tú cumplas con este mandamiento, por ejemplo, y estoy poniendo el ejemplo del Shabbat, entonces allí hay gran bendición. Debes revisar el tema porque de pronto hay personas que no tienen esa oposición, ¿sí? Por supuesto que el cumplimiento del Shabbat trae bendición a aquel que lo celebra y lo celebra con amor y con emuná, pero aquel que se le oponen todas las fuerzas y que existe una gran oposición para ellos porque hay una gran oportunidad del Eterno de bendecir a esa persona. Y pongo el ejemplo, como les digo, de Shabbat, pero puede ser cualquier cosa en tu vida. ¿Quieres dejar un mal rasgo de tu carácter? De pronto eres una persona perezosa, que te cuesta emprender o hacer cosas. Y siempre que quieres superar este rasgo, existe la oposición para que lleves a cabo lo que te propones. Allí hay una gran bendición, porque solo ese obstáculo se te presenta
en ese pozo que hay, que tiene la bendición. Y luego vemos que corre el pozo y las aguas de manantial surgieron y cubren todo el monte de Harán. Entonces, como él, su luz, entonces cubre ese lugar y no al contrario, como ya les estaba comentando. Vamos entonces a continuar. Entonces, la primera visión que ve Jacob tiene que ver con el exilio y la redención. Y el Midrash dice lo siguiente. Jacob tuvo una visión de una escalera que se extendía de la tierra al cielo, visualizó a un ángel ascendiendo por la misma, quien reconoció como el zar. Acuérdense, y hemos hablado que cada nación, cada pueblo tiene un ángel, ¿sí? Israel tiene su propio ángel, nuestro país tiene su propio ángel. Entonces, del reino de quien reconoció como el zar, el ángel de protección del reino de Babilonia. Entonces, la primera visión que tiene Jacob tiene que ver con los reinos que llevaron al exilio al pueblo de Israel y con los reinos que pasaron por Israel. Recuerden que estamos en el mes de Kislev, que es el mes que antepone el pensamiento de la Torá, el pensamiento del pueblo de Israel sobre el pensamiento griego, y que todos estos exilios lo que buscaban era colapsar o obstaculizar y oscurecer el pensamiento de la Torá. Eso fue lo que buscaron estos exilios. Y entonces él empieza a ver cómo estos ángeles de cada uno de estos pueblos sube por la escalera, son los ángeles que están subiendo. El ángel ascendió 60 pendaños de la escalera y Jacob entonces comprendió que sus descendientes permanecerían exiliados en Babilonia durante 70 años. Acuérdense que hay un profeta que tiene una visión y en la visión ve a un hombre que es el que vemos aquí, que tiene una cabeza de oro. Entonces el primer exilio habla del exilio babilonio. El ángel ascendió una vez que alcanzó el pendaño número 70, cayó y Jacob comprendió que después de 70 años de exilio los judíos serían liberados del yugo de los babilonios. Y esto fue así, esto pasó. Luego Jacob percibió al ángel protector de Media, el imperio medo-persa, de Media ascender la escalera, ascendió 52 peldaños y cayó. Jacob comprendió como consecuencia que el exilio medianita culminaría después de 52 años. Entonces lo que le estaba viendo en esta escalera eran los exilios, pero también estaba viendo la redención o la salida de esos exilios del pueblo. O sea, a pesar de iba a prevalecer el pueblo de Israel. Y todos estos imperios han caído. ¿Sí? Todos esos imperios cayeron, pero el pueblo de Israel prevaleció. Luego vio al zar de Grecia ascender 120 peldaños y hundirse, presagiando el periodo de exilio griego. Y finalmente Jacob vio al ángel de Edom, nuestro exilio actual, subiendo por la escalera. Ascendió más y más, un aparente ascenso interminable al mismo cielo. Y Jacob no lo vio caer y el miedo lo dominó. Ahora, las piernas de hierro hablan del Imperio Romano, pero en los pies dice que es una mezcla entre hierro y barro. Y aquí hay algo interesante, porque esa mezcla, el hierro representa Roma, pero el barro representa a Ismael, que es, digamos, esa vertiente radical del Islam. Y hoy es ese imperio todavía en el que nos encontramos. ¿Este cuarto exilio será interminable? Preguntó a Hashem. No, Hashem le aseguró, aun si el ángel asciende tanto alto como las estrellas, yo mismo lo bajaré cuando llegue el momento. Jacob escuchó a los ángeles de las naciones comentar, este Jacob en el futuro dominará al mundo. ¿En cuál futuro? Porque recuerde que Jacob pues vendrá la tribu de Judá y de Judá vendrá el Mashiach. Entonces se estaba refiriendo a ese futuro. Someterá a todos los reinos. Matémoslo ahora. Pero Hashem mismo apareció y se detuvo encima de Jacob para protegerlo. Y entonces aquí vemos que él ve y el Eterno le muestra los exilios, pero también le muestra la redención. Y lo interesante del tema es que Jacob,
al final se nos narra, o al final de este episodio de la escalera, se nos narra que él levantó la piedra sobre la que había descansado su cabeza y la colocó como un monumento para conmemorar su visión profética y la ungió. Y recuerden que a quien se ungía era a los reyes. ¿Por qué unge la piedra? Porque está haciendo referencia precisamente a la fe y la esperanza y a esos visos que nos da la Torá sin que sea tan evidente de la era del Mashiach, ¿sí? Unge la piedra y vemos en la Brija Hashá también alusiones en las que, y más adelante veremos el versículo, en la que se nos habla de esta piedra, en la que se nos hace referencia a esta piedra, en la que se construyó el templo del pueblo de Israel. Entonces, la unción que él hace a la piedra hace referencia a la época del Mashiach. Y entonces el Eterno le muestra el exilio, pero le muestra la redención, que vendrá el Mashiach y se edificará nuevamente el templo, que es lo que estamos esperando. La construcción del tercer templo y la destrucción o la derrota del exilio de este imperio romano y imperio de Ismael. Y aquí vemos entonces la conexión. En Mateo 16:16 dice, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Shimón, hijo de Jonás, le dijo Yeshua, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Y digamos que aquí se malinterpretó el concepto, porque entonces a partir de ello la Iglesia Católica lo que estableció es que sobre Pedro y sobre una imagen de un papa, de un cura, se iba a establecer la Iglesia Católica. Y lo que está hablando aquí el mensaje es precisamente de este evento que tuvo Jacob en el monte Harmoriá, en el monte Moriah, ¿sí? Porque dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál piedra? Pues la piedra que Jacob unge, con la cual después se iba la piedra angular con la que se iba a construir el templo. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Y por qué entendemos que este pasaje de Yeshua hace referencia a ese evento? Porque después Yeshua nos dice, te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Que es la siguiente visión que tiene Jacob sobre la escalera. ¿Sí? Todo, nosotros podemos transformar decretos que están establecidos en el cielo, lo podemos transformar nosotros aquí en la tierra. Y eso es lo que nos está diciendo Yeshua. Pero ¿cómo hacemos eso? Esa es la revelación que tiene Jacob. ¿Cómo podemos nosotros, la luz que hay en el cielo, poderla bajar a este mundo? ¿Y cómo nosotros podemos en este mundo transformar los decretos que hay de nosotros en el cielo? Entonces, vemos aquí la siguiente visión que tuvo Jacob. Dice el Midrash. Entonces Jacob vio una nueva visión. Entonces, aquí en el sueño que él tuvo dos visiones. La visión relacionada con el exilio y la redención del pueblo de Israel, la era mesiánica, ¿sí? Que llegaría un rey ungido, el Mashiach, que es en hebreo, en español la traducción de Mashiach es ungido, y que liberaría al pueblo, a la humanidad del exilio en que nos encontramos. Y la segunda visión que él tiene, dice, en esta visión la escalera representa una rampa que conducía al altar del futuro Beit Hamidash. La rampa estaba simbolizada por una escalera, pues los aromas agradables de los corbanos se elevan al cielo. Percibió a los Kohanim comparados con los ángeles subiendo y bajando de la rampa del altar, cumpliendo ansiosamente con su servicio, con su abodá. Posteriormente, Jacob recibió una profecía en la que se le presagiaba el Beit Hamidash en llamas y luego vio el segundo Beit Hamidash reconstruido.
Y Jacob tuvo otro presagio del futuro, tuvo la visión del Matan Torah, o sea, él vio cuando fue entregada la Torah, el pináculo de la creación. La escalera simboliza el Har Sinai, con llamas que alcanzaban al cielo, y presagió que sus descendientes permanecerían al pie del mismo para recibir la Torah. En esta visión, los ángeles representaban a Moshe y a Aarón, quienes ascendieron al Har Sinai. Aarón permanecía en la montaña y Moshe ascendía al cielo para recibir las Lujot de Hashem. Entonces, la segunda visión que tiene Jacob tiene que ver ya con un aspecto de ascenso espiritual. Nosotros somos insistentes en el conocimiento, estudio de la Torá, pero este conocimiento no se puede quedar simplemente, este estudio no se puede quedar simplemente en el conocimiento. Debemos hacerlo vivo para que podamos ascender espiritualmente en esa escalera. La palabra Sulam, escalera, tiene la misma gematria de Mamón. Gematria es el mismo valor numérico, porque como les hemos dicho, las palabras hebreas además son números. Entonces, Sulam, escalera, tiene el mismo valor numérico de Mamón, que es dinero, y también el mismo valor numérico de Oní, que es pobre. Entonces, lo que nos enseñan nuestros sabios es que todo lo que nosotros en este mundo, todo lo de este mundo físico no es malo, sino que el hombre con sus intenciones lo vuelve mal. El dinero no es algo malo si es usado de la manera decorosa y de la manera correcta, como cualquier cosa. Les pongo un ejemplo para aclarar este concepto. Un bisturí le puede servir a un cirujano para salvar la vida de una persona, pero ese bisturí puede ser la herramienta de un asesino. ¿Es malo el bisturí? No, la intención de quien usa eso es mala. Por lo tanto, la Torá nos enseña cómo usar adecuadamente las cosas de este mundo físico, cómo relacionarnos adecuadamente, cómo darse de acá, cómo tener relaciones sexuales santas. Todo lo que ocurre en este mundo físico puede ser elevado y puedes ascender en esa escalera, pero está en nuestras manos. El estudio de Torah nos ayuda a que nosotros estemos en un momento en el tiempo en el que estamos alejados de pecar. Por lo menos si estamos estudiando Torah, pues estamos cumpliendo los mandamientos de no hacer, no robar, no matar, no envidiar, no hablar chisme. Y además nos está llenando nuestra mente de pensamientos conforme a la Torah. Pero no se puede quedar solamente el estudio ahí. Debemos llevarlo a que podamos traer la luz del Eterno a este mundo. Y si se dan cuenta, después que pasa este episodio de la escalera, lo que dice Jacob es, si tú me bendices, si tú me ayudas, entonces yo te diezmaré. Y él empieza a entender que se trata este mundo de relacionarnos con los demás y de dar. Yo te daré la 10ª parte de todo lo que tú me des. ¿Sí? Entonces se vuelve socio con el eterno Jacob para traer su luz a este mundo. Y el concepto entonces es que lo que nosotros aprendamos debemos ponerlo en la práctica a través de la relación con los demás, a través de cómo nosotros nos comportamos con el otro. Y de hecho todos los mandamientos, incluso los que uno podría pensar que solamente se relacionan con el Eterno, por ejemplo las fiestas, están relacionadas con el otro, ¿sí? Porque en la fiesta, por ejemplo, el Eterno nos manda que te alegrarás con tus hijos, con tu familia, te alegrarás con el esclavo, con el extraño. Todos los conceptos que hay en la Torá están dados para que nosotros nos relacionemos de manera adecuada con el otro. Se trata de dar. Lo que nosotros podemos hacer para el crecimiento espiritual está relacionado con el prójimo. Y de ahí el
cuando a Yeshua le pregunta cuál es el mandamiento más importante, él dice, el Shema es el más importante y ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque sin esa construcción de pueblo, de amor al otro, es imposible traer la luz del Eterno a nuestras vidas. El ascenso por la escalera depende de cómo aplico el conocimiento de Torah en este mundo con los demás. De eso se trata y esa fue la revelación que entonces vio luego Jacob de la entrega de la Torah, ¿sí? Para llevar el servicio del Eterno. ¿Y cuál es el servicio del Eterno? Porque ese es un concepto que se ha malinterpretado. Hay personas que piensan que el servicio del Eterno es estar en una comunidad y servir más que al Eterno a una institución. Y no está mal que las personas formen, y la idea es nosotros formar una casa de estudio y que en esa casa de estudio hayan maestros y personas que apoyen el servicio. Pero nunca pueden ellos creer que el servicio es para quien dirige la casa de estudio o el servicio es para para incrementar el ego, para que me vean o para que digan qué tan bueno soy, sino que el servicio al Eterno es la relación con el otro, la forma como yo trato al otro, la forma como ayudo al otro. De eso se trata el servicio al Eterno. Y tengan presente que ¿cuántos años estuvo estudiando Jacob con Shem y Eber? 14 años. Es el mismo tiempo que él tuvo que trabajar en Harán por sus esposas. Él estuvo 20 años en Harán, 14 trabajando por sus esposas, los mismos 14 que estuvo estudiando, porque se trata de un trabajo a la larga, el estudio, de un trabajo que tenemos que desarrollar en este mundo. Y el trabajo es de darse de acá, de ayudar al otro, de ser empático con el otro, de no hablar mal del otro, de no herir al otro. Se trata de amor al otro. Y entonces él trabaja 14 años, los mismos que él estudió, para Labán trabaja esos 14 años, posteriormente trabaja 6 años más, trabaja para su suegro. Y después de que tiene esta revelación en el monte Moriah, y después que el Eterno le dice ya cómo es el asunto de traer ese conocimiento y traer la luz de él a este mundo, entonces él dice la palabra, miró y había un pozo en el campo. Y entonces vamos a entrar en el concepto de los pozos que son tan reiterativos en la Torá. Entonces vamos a Juan 4:8, que nos dice Yeshua al respecto. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Yeshua le dijo, dame un poco de agua, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, recuerden que había diferencias porque los samaritanos tomaron una forma de seguir la Torah distinta a lo que se había planteado en Jerusalén, ¿sí? Lo que se había planteado en esa época. Entonces habían disputas entre estos dos. La mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Yeshua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida, que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo? ¿En dónde estaba sucediendo esta situación? Estaba sucediendo en el pozo de Jacob. Estaba sucediendo cuando él termina su revelación profética, entonces pudo ver, se le abrieron los ojos. ¿Y qué fue lo primero que vio? Vio un pozo. Y entonces se encuentra ya con los pastores y él corre, porque era el concepto que les decía, esos obstáculos que nosotros tenemos, y era el único que podía correr esa piedra, o sea, era su pozo, y corre y salen y brotan aguas, como aquí nos dice Yeshua, y dice, ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua no volverá a tener sed. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Yeshua, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás,
sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Él estaba aquí hablando de algo interesante que ya hemos hablado en pasado, y es la construcción del tercer templo y el pozo del tercer templo, y de la época de la redención y la era mesiánica, que tiene que ver con la resurrección y la vida eterna. Cuando uno estudia la Torá, y es algo que los invitamos siempre, ve cómo la Brit Hadashah encaja perfectamente, ¿tá? Y podemos también identificar qué cosas no van en la Brit Hadashah, y que Yeshua dijo cosas muy profundas, incluso a nivel sod de interpretación de la Torá, por lo cual también debemos ir por ese trasegar de los niveles de interpretación, porque Yeshua tiene cosas muy, muy profundas que se pueden entender si estudiamos la Torá a profundidad. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla, le dice la samaritana. Entonces vamos a empezar a ver de qué se trata estos pozos. Lo que les voy a leer es un estudio que hizo un rabino, él se llama Michael Berg, se llama. Dice, la porción de Vallesed comienza con la huida de Jacob. En su camino se encontró un pozo que tenía encima una cubierta de piedra grande y pesada, y allí había 3 pastores esperando a que otros le llegaran para poder moverla, pero Jacob quitó la piedra por sí solo. Dado que sabemos que todo lo que encontramos en la Torá contiene grandes secretos, ¿cuál es el secreto de este pozo que Jacob encontró? Tal como señala Nachmanides, el Rambán, debe haber una luz, un conocimiento muy importante detrás de estas historias. No puede ser solo una historia sobre encontrar y descubrir pozos. Y para poder entenderlo, realmente tenemos que volver a la porción anterior, donde hay una discusión sobre los pozos que Abraham excavó y que luego Isaac rescavó. En Toldot hay una discusión sobre el hecho de que Isaac rescavó los pozos de su padre Abraham. Ya había excavado, pero que los pobladores de esas tierras habían tapado, ¿sí? Y dice que los siervos, lo interesante es por qué taparon los pozos si es un lugar donde se necesita agua, si es un lugar donde se requiere tener pozos, por el concepto, y de ahí los sabios entonces enseñan que el pozo solamente lo puede usar el dueño del pozo. Entonces, los que taparon no podían, por eso lo tapan, porque no podían hacer uso del pozo. Y dice que los siervos de Isaac acabaron y encontraron un manantial de aguas vivas. Entonces, vemos que este concepto de aguas vivas es un concepto que ya no lo trae la Torá, que ya ha sido estudiado por los sabios del pueblo de Israel. Cuando lo descubrieron, hubo una pelea entre los pastores, todos reclamaban la propiedad del agua de dicho manantial. Abrieron otro pozo y otra vez hubo una pelea. Por eso se alejaron para luego abrir un tercer pozo. Finalmente, con este no hubo ningún conflicto. El Rambán es muy claro acerca de la necesidad y el propósito de estos versículos y nos dice que todo este asunto, que incluye ambas cuestiones, la de Toldot, sobre los pozos que abrieron Abraham y Isaac, y la de Valletsé, que es la porción de hoy, sobre el pozo de Jacob, no se tratan sobre lo que ocurrió en el pasado, sino acerca de nuestro tiempo. Cuando en la Torá se habla de un manantial de aguas vivas, no se refiere a agua física, ¿sí? Por eso Yeshua aquí dice, ni a encontrar un pozo físico, sino que se refiere al lugar donde habita la luz del Creador. Entonces, Yeshua aquí nos está hablando es de esa luz, porque esa luz del Creador uno no va a volver a tener necesidad, es infinita. Por eso la Torá utiliza específicamente el término manantial de aguas vivas. Entonces, aquí Yeshua, incluso la figura que él se está poniendo es la del pozo, ¿sí? No la de la luz, sino la del pozo, porque se refiere al lugar donde habita la luz del Creador que será construido. En el primer y segundo templo había un lugar donde habitaba la luz del Creador, que fue el lugar del Har Moriah, donde aquel que tuviera una necesidad o un problema podía ir inmediatamente al templo para recibir el manantial de la luz viva que allí recibía. El Rambán explica por qué habían 3 pozos.
Los primeros dos templos, los primeros dos lugares donde habita la luz del Creador y que los descendientes de Abraham y Isaac construyeron fueron destruidos. Entonces, el secreto del tercer pozo es que representa el tercer templo, el tiempo y el lugar en el que la totalidad de la luz del Creador será revelada y nunca será eliminada. Entonces, cuando vemos pozos en la Torá, se está refiriendo a la luz del Creador. Es un lugar donde está la luz del Creador. Y la luz, y cada uno de nosotros podemos acceder a nuestro propio pozo y podemos quitar nosotros mismos esa piedra y acceder a la luz del Creador. Ese es el secreto. Abraham y Isaac abrieron lugares que luego fueron cerrados, pero en el caso de Jacob, el pozo de que se habla en la porción Vallecer es un lugar de flujo de luz del fin de la corrección. O sea, está relacionado directamente con el tercer templo y por eso aquí Yeshua nos está hablando, porque recuerden que en la época del Mashiach ese tercer templo se volverá a construir y entonces aquí él nos dice si supieran, y acuérdense que tenemos este concepto que en cualquier momento o las generaciones tienen el potencial para traer el Mashiach. Entonces él dice, si supieran lo que Dios puede dar y conocieras al que está pidiendo agua, contestó, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida. Entonces, este concepto de que el Mashiach podría potencialmente venir y traer ya la corrección a este mundo o esperar a la reconstrucción del tercer templo y en el que va a haber una luz constante, un flujo de luz constante, y que eso lo traerá el Mashiach del Eterno, una luz constante del Eterno. Dice aquí, en realidad estamos despertando y viendo la luz del tercer templo, la luz que será revelada y que durará por siempre. También se explica que Abraham, Isaac y Jacob vieron que el propósito de sus vidas era descubrir estos pozos, estos lugares de luz. Abraham lo hizo, pero luego llegó la oscuridad y se ocultó cuando taparon los pozos. Isaac lo descubrió, pero también fueron ocultados, hasta que Jacob, en Vallecer, los abrió. Y es importante entender que este hecho también existe dentro de cada uno de nosotros. No es solo el trabajo de Abraham, Isaac y Jacob. En realidad, ¿cuál es nuestro trabajo? Es encontrar a alguien que esté controlado por este mundo y mostrarle que puede abrir un pozo de luz de aguas vivas, como dice Mashiach, como dice Yeshua acá. Entonces, finalmente, nuestro propósito también es poder hablarle a otros y decirle la capacidad que tiene de abrir su pozo y traer la luz del Eterno a este mundo. Podemos comenzar a ver nuestra vida como lo hicieron Abraham, Isaac y Jacob. Que nuestro propósito sea despertar estos caminos y estas aguas vivas que son luz del Creador, así como es como ellos lo veían. Cuando Abraham hablaba con alguien, por ejemplo, no era porque quería impartir sabiduría o entendimiento, más bien él quería, o mi trabajo es conectar a esa persona con el flujo de luz del Creador, nada más. Aprendamos de esto que cuando alguien necesita ayuda, no debemos darle una sabiduría o un entendimiento. Más bien, cuando hablamos con esa persona, debemos pensar, no tengo nada nuevo que hacer por esta persona, solo debo despertar esa luz, ese manantial de agua vivas que es luz del Creador. Y entonces, ¿cómo hago cómo yo hago eso? A través del ejemplo. Que nos está diciendo aquí este rabino, no es necesario que tú te pongas a hablar y hablar y hablar, sino que si a través del ejemplo y a través del cumplimiento de la Torá, relacionado con todo aquello de amor al prójimo, de ayudar al otro, que es la revelación también que tuvo Jacob con la escalera, que es el trabajo que él finalmente hizo en Jarab, llevar esa luz y no permitir que esa luz lo oscureciera a él, sino que él más bien fue allá y fue bendición para su suegro y fue bendición para los que lo rodeaban. Eso, en definitiva, es lo que va a impactar a la persona. Este manantial de agua vivas que es la luz del Creador. Esta es una enseñanza hermosa e importante que aprendemos de Vallecer. El propósito de nuestras interacciones con los demás es simplemente ayudar a que se conecten con el flujo de aguas vivas y traer la luz
del Eterno, del Creador a este mundo. Eso es respecto a el tema de los pozos. Pero algo interesante es que si somos poco curiosos, nos vamos a dar cuenta que desde cuando el versículo dice y miró, es decir, cuando él se le despejó, cuando pudo ver realmente, quiere decir ello cuando el conocimiento, ya él sabía qué hacer con el conocimiento, ve el pozo. Desde ese momento hasta cuando besa a Rachel, hay la palabra pozo 7 veces, ¿sí? Y recordamos que en esta parashá es interesante porque hay ciclos de 7 durante toda la parashá. De hecho, cuando él dice salió de Beersheba, que es Beersheba, Bor, que es cisterna o pozo, Sheba, que es 7, salió de los 7 pozos. Luego él trabaja ¿cuánto tiempo? 7 años, ciclos de 7 por sus esposas. Entonces vemos que el 7 en general tiene mucha significancia. Vemos los ciclos que hay, por ejemplo, para el tiempo del jubileo, para el tiempo es mitad. Vemos también el ciclo que hay del tiempo de las 7 semanas que tenemos para Shavuot. Y entonces, ¿qué es la importancia del número 7? El 7 representa un ciclo perfecto en el mundo físico. Sabemos que cualquier objeto captado por los sentidos tiene 6 dimensiones: norte, sur, este y oeste, arriba y abajo. Por tanto, el número 6 representa la esencia o lo físico. El 6 está relacionado con este mundo material, netamente, ¿sí? Pero está incompleto. De lo material. El 7 es el símbolo de la dimensión espiritual que envuelve a la materia. Entonces, por eso es que tenemos Shabbat. Porque Shabbat, ¿qué hace? Shabbat eleva el resto de los días de la semana. Este mundo físico debe siempre ir acompañado de lo espiritual, porque es que nosotros tendemos a pensar que este mundo no tiene que ser espiritual. Y es muy alejado de lo que nos enseña el pueblo de Israel. Por eso es que hay religiones donde para supuestamente alcanzar un estado espiritual alto se aíslan, o se van a monasterios, o se van lejos a una montaña, porque esa es la forma como ellos plantean ese crecimiento espiritual, pero no así lo dice la Torá. Lo que nos enseña la Torá es que es en que todo debemos elevarlo a un nivel espiritual. Nuestras relaciones, nuestra forma de hacer negocios, nuestra forma de usar el dinero, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, todo debe ser elevado, y ese es el concepto del 7, que todo lo material debe ser elevado, como lo es el Shabbat, por ejemplo, que es el día 7 de la semana en el que tenemos este privilegio, eh, honor que nos hace el Eterno de tener un tiempo para elevar los otros días de la semana. Es el contenido interior sin el cual el mundo no puede existir. Por el contrario, si no existiera espiritualidad en este mundo, entonces ya no existiría. Sin esa fuerza espiritual sería similar al cuerpo sin alma. El 7 simboliza la fuerza vital, la séptima dimensión, aquella que sin ver ser vista posibilita la existencia. Y por eso es que aquí habla del 7. Trabajó 7 años Jacob por su esposa, porque cuando él, dése cuenta que en el pasaje, este primer ciclo de trabajo, él es el que lo ofrece. Lo primero que él hace es que él está un mes en la casa de Labán, porque él quiere ver el nivel espiritual de la que va a ser su esposa Rachel. ¿Y cómo es que él se va a dar cuenta de eso? ¿Y por qué dura un mes? Porque en ese mes va a poder ver cómo se comporta ella en Rosh Hodesh. Eso es lo que nos dice el Midrash. Si ella tiene este tiempo y aparta este tiempo y cumple con este mandamiento de Rosh Hodesh. Entonces, vemos nuevamente lo importante de esta celebración. Poco a poco debemos irle dando también un nivel a este tiempo, porque siempre lo he visto como algo importantísimo de conexión con el Eterno. Y después él es el que se ofrece. Él le dice, pues yo voy a trabajar 7 años por Rachel. Podría haber dicho otra fecha, no se podría haber regalado tan rápido ni tanto, pero él tenía que hacerlo así
porque él tenía que mostrar que él no estaba solo por la parte física, porque cuando él la vio, él se enamoró, la vio bella, y él tenía que demostrar que él la amaba realmente y no era por su físico, y que iba a esperar esos 7 años y que iba a hacer un trabajo espiritual, y esos 7 años está relacionado precisamente con esa dimensión espiritual, con elevar la parte física, eso que ella era, que era hermosa, que era de muy buena apariencia, y que no era por eso que él se casaba y no era por eso que la amaba, sino que era realmente su alma gemela. Bueno, entonces ya aquí vamos terminando eh, con este aspecto de que hay un nombre. ¿Qué hay en un nombre? ¿Sí? En un nombre. ¿Qué hay en un nombre? Entonces, cuando estaba leyendo los pasajes, y siempre que leo los pasajes en los que hay esta pugna entre Rachel y Lea por Jacob, me da un poco de risa porque además el pasaje dice que ella, por ejemplo, en el caso de Lea, que lo arrendó una noche, y me parece súper curioso toda esta lectura, y entonces me pareció importante saber cuál era la dinámica familiar y por qué, digamos, la Torá nos explica esta familia de Jacob, Rachel y Lea. Lo primero es que, y tiene que ver con un poquito lo que hablábamos en Rosh Hodesh sobre qué hay en un nombre. La pregunta o el comentario que nos hizo Gerson por el tema del nombre. Y entonces vemos aquí cómo fue constituido el pueblo de Israel. Lo interesante, aquí está Benjamín, pero Benjamín no nace en Harán. Cuando nace Jacob, cuando nace Joseph, Jacob entiende que él debe partir a Israel. Él ahí se dio cuenta que ya era el momento y tenía que nacer Benjamín, la tierra de Israel, tenía que completarse esta concepción de las tribus en Israel para que existiera eh, pues la certeza que allí se iba a construir o se iba a constituir un pueblo que era el pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos la estructura familiar. Rachel, entonces tiene a Adán y Naftalí, pero no ella, sino la tiene Bilhá, que era su sierva, su esclava, bueno, como se le habla en la Torá, y ella sí concibe a Joseph y Benjamín. Ahora, lo interesante es que debía nacer Joseph, realmente Rachel debía tener un hijo, y por eso cuando nace Joseph también ya era el momento de irse para Israel. Entonces nace Joseph y Benjamín, que los tiene Rachel, y Benjamín nace en Israel. Y luego viene Lea, y Lea tiene a Reuben, Shmón, luego tiene a Gad y Asher, que son hijos de su sierva, luego tiene a Yehudá, Leví, tiene a Isahar, a Zebulón y a Dina, que es la última que tiene Lea. Lea significa cansada, exhausta. Sin embargo, uno podría pensar, y lo que dice el Midrash es que ella tenía este aspecto porque le habían dicho que se tenía que casar con Esab, y Esab era un rasha, porque ella era la mayor y Esab era el mayor, entonces era un malvado, entonces ella vivía como que triste, melancólica, porque se tenía que casar con él. Y finalmente, Rachel también ayuda a su hermana Lea a, a, a que ella pueda casarse con Jacob. Ahí no fue solamente Labán el que engañó, sino que Rachel, Midrash nos dice que también la ayuda a este propósito. Pero entonces, aquí hay algo interesante, que siendo Lea, esta mujer como melancólica que nos relata la Torá, de ella viene Yehudá, que de ahí viene el reinado, Leví, viene el sacerdocio, y Sahar, que son los estudiosos de Torá. Entonces Lea tiene un nivel espiritual muy alto, y lo que nos enseñan los sabios es que Lea puede ser aquellas cosas en lo espiritual que a uno le cuesta trabajo, ¿sí? Nosotros somos visuales, nos dejamos a veces como seres humanos, nos dejamos llevar por lo que vemos, que fue un poquito lo que le pasó a Jacob, y por eso Jacob tiene que trabajar 7 años para demostrar que no era así. Y no se fijan, Lea, porque a veces no nos fijamos en esas cosas espirituales
porque nos cuestan. O sea, no quiere decir, y más nosotros que nacimos en un contexto que no es el de la Torá, reaprender y quitarnos costumbres, pues nos cuesta y podemos un poco menospreciar esa espiritualidad, un poquito lo que le pasó a Jacob con Lea, pero el potencial que tenía ella era grandísimo porque finalmente es la madre de Yehudá, Leví y Isahar. Entonces voy a leerles este comentario para terminar, que es de Rab Nosson Weiss. ¿Qué hay en un hombre? Estamos acostumbrados a pensar que un nombre es meramente una etiqueta arbitraria que le asignamos a una persona con el propósito de identificar. Toda persona podría teóricamente portar cualquier nombre, puesto que no existe ninguna conexión inherente entre un individuo y su etiqueta. Pero se nos enseña que los padres adquieren el Ruach HaKodesh en el momento en el que nombran a sus hijos. Claramente padres que sean, pues que estén en este camino espiritual. El nombre que ellos eligen es invariablemente la verdadera descripción de la Neshama o esencia espiritual de su hijo. Y vemos aquí que, por ejemplo, con Lea, al principio, sus hijos, Reubén y Shimón, eran como, les ponía el nombre y era relacionada con esta conexión con Jacob. Entonces, Reubén viene de la palabra ver, y lo que ella decía es, ahora el Eterno vio mi dolor porque mi esposo me rechaza, y con Shimón la palabra es escuchar, y escuchó mi clamor porque mi esposo me rechaza, y luego cuando nació Levi, ahora sí mi esposo se va a pegar a mí, y era como los primeros hijos era como una especie de queja, y solo cuando nace Yehudá, entonces ahí sí dice alabaré a Hashem y agradece. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, Reubén y Shimón tuvieron grandes problemas y sobre todo a tipo sexual, porque Reubén pierde la primogenitura porque mancilló el lecho del padre, y Shimón, de Shimón viene Simra, que fue este hebreo que cohabitó con esta mujer en el templo y que luego Pinjas los atraviesa. Entonces vemos que cómo impacta la relación de pareja en nuestros hijos, y al final también cómo el nombre y en la intención en que se da los llegó a impactar. Dice, el nombre refleja en forma muy precisa el carácter esencial. La parashá de esta semana describe en gran detalle el nacimiento de los 12 hijos de Jacob, realmente a 11 porque Benjamín todavía no, pero quienes eventualmente se transformarían en los 12 tribus de Israel, y se extiende considerablemente para explicar el origen de sus nombres. O sea, hay una explicación extensa del origen de los nombres del pueblo de Israel. Incluso una lectura superficial de los capítulos 29 y 30 del libro de Bereshit nos lleva a algunas sorprendentes observaciones. Todas las tribus fueron nombradas por sus madres. Entonces, ahí el padre no tuvo que ver. Su padre Jacob, al parecer, no tuvo ninguna influencia o participación en la elección de sus nombres. Y realmente todos los nombres elegidos describen el estatus de la relación romántica entre Jacob y la respectiva madre. Entonces ahora sí me va a escuchar, entonces a escuchar mi dolor porque mi esposo no me ama, y entonces era como esa lucha que había entre Rachel y Lea por el amor de su esposo. ¿Cómo es posible que nombres que fueron seleccionados en base a dicho criterio, es decir, al cariño, al afecto que cada una tenía por Jacob, lograsen reflejar la esencia espiritual de las tribus? ¿Cómo podemos relacionarnos con la rivalidad y los celos que había entre las esposas en un hogar que supuestamente debe ser la fuente de todo lo que es santo del pueblo judío? Comencemos nuestra discusión demostrando que este extraño método de selección de nombres en realidad sí tuvo éxito en la producción de nombres que describían en forma precisa el carácter de la tribu. La elección de nombres es base de la intensidad del vínculo romántico entre marido y mujer. Sí tiene que ver cómo una pareja está espiritualmente en el momento en que le da el nombre a sus hijos. Romántico entre marido y mujer tuvo la misma precisión que comúnmente le atribuimos solo a un conocimiento profético para predecir el carácter de los hijos. Lea nombró a su tercer hijo Leví, que significa apegado,
como nos relata la Torá. Este niño resultó ser el progenitor de la tribu que vincula a Israel, o sea, que apega a Israel con el Eterno. Los descendientes de Leví se dividen en dos grupos, los Kohanim, la clase sacerdotal, quienes oficiaban en los sacrificios del templo, y los levitas, quienes acompañaban los sacrificios con canciones y estaban encargados del mantenimiento general de toda la propiedad sagrada. Lea estaba en lo correcto cuando percibió que si el hijo que dio a luz fortalecía el vínculo romántico entre ella y Jacob, solo por el hecho de nacer, entonces eso quería decir que no era una consecuencia incidental del nacimiento de cualquier hijo, sino que ese poder emanaba del poder espiritual, el inherente del niño. Posteriormente, Lea acertó una vez más a nombrar a su hijo Yehudá. La palabra viene de la palabra Odá, que significa alabanza, y entonces David, que es de donde viene, de esa tribu viene David, fue el autor de los Salmos, el libro de himnos, que, lo que les decía, cuando nace Yehudá, ya como que ya tiene sano su corazón con Jacob y dice, ahora alabaré a Hashem. Y David fue el autor de los Salmos, el libro de himnos aceptado universalmente como el libro de alabanza y agradecimiento al Eterno, y el hijo de David, Shlomo, fue el autor de Cantar de los Cantares, la suprema expresión del amor que une a Dios con Israel, considerado por muchos como el más sublime de alabanza divina jamás escrito. Ahora que conocemos la eficacia del método, podemos proceder a explicar cómo funciona. En la visión judía del mundo, la conexión entre marido y mujer es fundamentalmente espiritual. Solo la pareja humana representa la imagen completa de Dios, que él llamó Adán o hombre. Entonces, pero si esto es verdad, ¿cómo es posible que una persona tenga más de una esposa? O sea, ¿por qué tenemos este caso? ¿Cómo explicamos la existencia de más de una alma gemela? Estudiemos nuevamente el matrimonio de Jacob a la luz de lo que nos enseñan nuestros sabios acerca de sus esposas. Labán tenía 2 hijos, el nombre de la mayor era Lea. Luego aquí nos dice que Rashi explica, los ojos de Lea eran delicados porque ella lloraba constantemente y rezaba para escapar a su destino de casarse con Esab. Es decir, el alma gemela de Jacob era Rachel y el alma gemela de Esab era Lea. La gente solía decir que por cuanto Rivka tenía 2 hijos y Labán tenía 2 hijas, la hija mayor Lea se casaría con el hijo mayor Esab, mientras que la hija menor Rachel estaba destinada a casarse con el hijo menor Jacob. Jacob era una persona especialmente santa y por lo tanto se enamoró de Rachel a primera vista. Él percibió instantáneamente el vínculo espiritual que existía entre ellos y la reconoció como su otra mitad. Él estaba interesado en Rachel y era totalmente indiferente a Lea, tal como esperaríamos fuese. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, Jacob sufrió una transformación en una persona compleja con una dimensión espiritual extra, luego de la victoria de Jacob en su batalla con el ángel. En la siguiente parashá, entonces tenemos esta lucha que tiene Jacob, y lo que nos dicen los sabios es que esta figura de este ángel es Esab, representa a nuestro Yeser Hará, y representa el Satán. Voy a adelantarme. Cuando Jacob asumió el rol de líder, que es normalmente el destino del primogénito, Esab se vio enfrentado a una difícil decisión. Y esto me pareció súper interesante, yo no lo había escuchado. Él podía aceptar el cambio de roles y ocupar el lugar que anteriormente le había sido asignado a Jacob en la futura nación Israel. Es decir, Esab tenía parte en la construcción del pueblo de Israel. O podía rechazar la nueva situación y optar por dejar ser parte del pueblo judío. Es decir, que Jacob y Esab iban a conformar las tribus, iban a procrear las tribus y ellos iban a hacer la construcción, los dos. O sea, Esab tenía el potencial para ello. Esab decidió salirse y esta elección causó un serio problema espiritual, porque si eran los dos, estas dos almas, las que estaban destinadas a ello, y ahora que Esab se niega a este propósito que tenía en la vida, queda ahí un vacío espiritual. Esab había sido dotado con aproximadamente la mitad del potencial espiritual de la futura nación judía. El vacío causado por la pérdida de potencial espiritual que él representa tenía que ser llenado de alguna manera. Fue solo después de la victoria sobre el ángel que simboliza este poder espiritual perdido, o sea,
también esta lucha que tiene Jacob es la lucha con Esaú, porque él perdió este poder espiritual, este potencial espiritual, y aquí a Jacob le cambian el nombre. Jacob ya no se llama Jacob, sino empieza a llamarse Israel. O sea, es como si le hubieran dado un alma extra, y esa alma, que habían dos almas con un potencial para construir la nación judía, la nación de Israel, y cuando Esaú renuncia a ella queda este vacío, y entonces ese potencial de esa segunda alma se lo dan a Jacob. Por eso es que Jacob se debe casar con Lea también, porque Lea era el alma gemela de Esaú, pero a Esaú renunciar y quedar este vacío espiritual, se le entrega a Jacob en este episodio de la lucha con Esaú, en la lucha con el ángel, se le entrega esta alma adicional, y entonces él por eso es que él debía casarse con Lea, porque este potencial de estas dos almas eran las que iban a construir el pueblo de Israel. La división espiritual de roles involucrada en el proceso de concepción de un hijo entre padres toma la siguiente forma. El potencial espiritual del niño es bajado desde el cielo por su padre, pero es la madre la que posee la capacidad de expresar esta nueva dimensión espiritual en el mundo físico. Es decir, si Jacob no se casa con Lea porque él tenía la semilla, pero la que iba a tener en el vientre la conformación de las tribus de Israel era Lea, si él no se casa, no se hubiera podido completar la construcción del pueblo de Israel, porque Lea estaba destinada para Esaú, que era, también tenía el potencial para ello. La palabra hebrea Zahar, que significa masculino, tiene el valor numérico de la palabra hebrea Brajá, que significa bendición. El Talmud nos enseña: un esposo debe ser siempre cuidadoso del honor de su mujer, porque la bendición se encuentra en el hogar de una persona solo a causa de la esposa. Y volvemos al concepto que en algunos casos el Moreno nos ha dicho sobre que la mujer pues tiene esa capacidad de poder desarrollar su potencial, pero el hombre no, porque el hombre necesita a la mujer para que se manifiesten las bendiciones del Eterno a su vida, que es lo que nos está diciendo aquí el rabino. El hombre puede ser fuente de la bendición, pero es solo a través de su contraparte femenina que el hogar se llena de esta bendición. Y por ahí, de ahí que pues el cuidado que el esposo debe tener a su esposa, porque es por ella que el Eterno trae esa bendición. Cada expresión única de la imagen de Dios tiene su propio y único aspecto femenino, por definición. El repositorio de la capacidad de traer cada imagen particular de Dios a la tierra, dice el Talmud. 40 días antes de la formación de un hijo, un anuncio es hecho en el cielo: la hija de esta persona está destinada para esta persona. Jacob tenía una contraparte femenina, que era Rachel, a quien Dios había creado especialmente para expresar el potencial que tenía Jacob. Por eso Rachel tenía que también dar a luz. No podía ser a través solamente de Bilhah, que era su sirvienta, ella tenía que también dar a luz. Pero Rachel no había sido diseñada para darle forma y expresión a la imagen de Dios inherente al nombre de Israel. Entonces, porque este potencial de Israel, ya lo vimos, lo tenía Esaú. Y puesto que la composición espiritual de Israel era equivalente al poder espiritual perdido por la apostasía de Esaú, la parte femenina idónea para darle a este poder su expresión adecuada era Lea, quien estaba destinada a ser la esposa de Esaú. Pero la combinación de potenciales espirituales dentro de un individuo singular tuvo un curioso efecto secundario. Mientras que en el estado inicial de separación, Jacob era obviamente el hermano más espiritual, después de que el potencial de Esaú fuera añadido al suyo, la situación se revirtió. Porque acuérdense que el mismo Yeshua nos dice que de lo más vil y menospreciado, Yeshua no, en 1 Corintios se nos dice que de lo más vil y menospreciado, pues el Eterno eleva, porque cuando hay mucha oscuridad y mucha negatividad, entonces también hay un potencial muy grande. Y volvemos al tema de la escalera. Cuando tú retrocedes, lo único que tienes, o si te caes de la escalera, lo único que tienes es ascender y subir. Cuando se encuentra en un estado espiritual, el pueblo judío, bueno, aquí pasa algo. Después de que el potencial de Esaú fuera añadido al suyo, la situación se revirtió. El pueblo judío es llamado por el nombre de Jacob cuando se encuentra en un estado espiritual disminuido. Entonces en la Torah a veces vamos a ver
vamos a ver que se habla del pueblo de Israel en términos de Jacob o en términos de Israel. Y cuando lo hace en términos de Jacob, está hablando cuando caen, cuando pecan contra el Eterno. Y cuando habla en términos de Israel es cuando ascienden. Mientras que en todo momento en el que se superan a sí mismos y alcanzan una cúspide espiritual son llamados Israel. Israel es Jacob más Isaac, y el todo es más que la suma de sus partes. Fue Lea, la contraparte espiritual de Israel, la que dio luz a los progenitores de la realeza judía, de Judá, de la clase sacerdotal Leví y de los estudiosos de Torah y Zahar. Entonces, sí, mi querido Gerson, si estás en la clase, es muy importante el nombre de una persona, cómo impacta y cómo impactó en esta parasha.